El número 2 de la Policía Nacional de España investigado por presunta agresión a una subordinada. Voy a intentar explicarte psicológicamente qué hay detrás. Es el segundo al mando de todo el cuerpo de la policía de este país. Un hombre cuyo trabajo literalmente es hacer cumplir la ley, proteger, ordenar y representar la autoridad del Estado. Y según la querella presentada ante un juez, existe una presunta agresión a día de hoy y esto ocurre en una casa del Ministerio del Interior a un agente bajo su mando. Y estos hechos, si se confirman, son el reverso exacto de lo que representa públicamente. Mira, no voy a juzgar porque obviamente yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí que voy a intentar analizar el patrón psicológico de este tipo de perfiles, porque este tipo de patrones tiene un nombre y se lleva muchísimas décadas estudiando. Así que esto que estamos viendo no es ninguna anomalía, es uno de los patrones más documentados en psicología y se llama el doble yo. El doble yo es la distancia entre quien proyectas que eres y quién eres cuando nadie te está viendo o casi nadie te está viendo. Carl Jung lo llamó a esto la persona, la máscara, y todos tenemos persona, todos mostramos al mundo una versión editada de nosotros mismos. El problema aparece cuando esa máscara empieza a caminar sola, cuando el que está detrás de esa máscara ya no sabe ni quién es, o peor aún, cuando sabe exactamente quién es y necesita cada vez esconderse más de los demás. Así que hoy vamos a ver tres mecanismos psicológicos que explican cómo se construye y se sostiene este doble yo para poder tratar de entender este tipo de personas o de personalidad. Mira, el primer mecanismo es cómo se fabrica la máscara y por qué cuanto más sólida parece, más frágil es. El segundo mecanismo es cómo el cerebro consigue no explotar cuando lo que haces contradice lo que predicas. Y el tercero, el mecanismo más sofisticado de todos, es cómo alguien llega a creerse su propia mentira. Al final te voy a decir qué revela esto de nosotros, no de ellos, sino de todos nosotros, porque este patrón no solo vive en los despachos del poder, vive en tu trabajo, en las casas y en las familias. Así que empezamos la disección. Mira, el primer mecanismo, como te he dicho, es la persona. Jung describió esto en el siglo pasado y sigue siendo uno de los conceptos más precisos de la psicología. Mira, la persona es la cara que muestras a los demás, ¿no? La que pones al mundo. No es mentira necesariamente, es lo que decides mostrar. El problema no es tener máscara, el problema es olvidar que llevas una máscara puesta. Imagina un escaparate perfectamente iluminado, ¿no? Hay productos, bueno, bien colocados, todo está en su sitio, hay una luz cálida. Y pasas por delante y piensas, vaya orden, qué seriedad, qué profesionalidad. Eso es la persona, el escaparate que tú construyes para los demás, para el mundo. Y hay personas que invierten toda su energía en el escaparate, en proyectar una buena imagen, ¿no? En el cargo, en el título, en la autoridad visible. Al final es un potenciador del ego. Porque mientras el escaparate para estas personas acabe brillando, nadie va a preguntarles ni a cuestionarles realmente qué es lo que hay detrás. Este patrón es muy visible en entornos de poderes jerárquicos, ¿no? Piensa en alguien que quizá conozcas, porque seguramente será una de las personas que más habla de ética en las reuniones, el que más exige cumplir las normas a los demás o el que más se preocupa por las formas, por la imagen o por los valores de la empresa. Pero luego en privado es el que se lleva el mérito del trabajo de los demás, el que humilla en los pasillos, el que tiene un trato de favor con unos y con otros es como una especie de bloque de hielo. ¿Ahí qué está pasando? Mira, ahí pasa que esa persona ha confundido la máscara con la identidad, el cargo con la persona o la autoridad institucional con la autoridad moral. Cuanto más alto es el cargo, más brillante es el escaparate, más profunda suele ser la brecha con lo que hay realmente detrás. No pasa siempre, pero sí que es verdad que pasa con una frecuencia que no es casualidad. Todos construimos escaparates, ¿no? La diferencia está en si, bueno, somos conscientes de que es un escaparate o si ya no distinguimos entre lo que es fachada y lo que es una trastienda. Cuando alguien ya no distingue, el segundo mecanismo entra en juego y este es donde el cerebro hace algo realmente fascinante. Así que el segundo mecanismo es la disonancia cognitiva. Es un término acuñado también en el siglo pasado por Festinger. Es muy sencillo de entender. Es la tensión que sientes cuando lo que haces contradice lo que crees de ti mismo, ¿no? Así que el cerebro esto no lo acaba tolerando, por eso busca la manera de eliminar esta disonancia. Pero no la intenta eliminar corrigiendo la conducta, sino reescribiendo la historia. Y mira, para poder entenderlo vuelve al escaparate. Cuanto más brillante es el escaparate,
escaparate, más necesita ocultar la trastienda. Si el escaparate dice autoridad, ley, protección y la trastienda dice otra cosa completamente distinta, el cerebro tiene aquí un problema muy gordo. No puede sostener las dos cosas a la vez, es muy incómodo. Entonces hace algo muy inteligente, pero muy peligroso a la vez. Justifica, relativiza o reencuadra. Es decir, esto no es lo que parece, ella no lo entendió bien o yo no soy así en realidad. Son frases que suelen aparecer en este tipo de mecanismo. El cerebro no miente por maldad, lo hace por supervivencia. Pero el resultado es que la conducta continúa. Y esa máscara de la que te he hablado en el mecanismo 1 también continúa. Así que este mecanismo aparece constantemente en muchas dimensiones también en relaciones de pareja, ¿no? Alguien que se define a sí mismo como un buen padre, como un buen marido, como buena persona, que cuenta esa historia en su entorno y que además se la cree y que la cuenta de una manera un poco altiva y al mismo tiempo tiene conductas que contradicen radicalmente esa imagen. Miente, muchas veces está ausente, es infiel, es frío, es controlador. Entonces, ¿cómo convive con eso sin acabar explotando? Pues lo hace con justificaciones, ¿no? Dice, es que ella tampoco me entiende, soy un buen padre en lo importante. Este tipo de justificaciones no son excusas para los demás, son literalmente lo que esa persona se dice a sí misma en su realidad interna. Si este mecanismo estuviera operando en el caso que abrió este vídeo, veríamos exactamente esto. Un hombre cuyo cargo institucional representa la ley, el orden, la protección, y según la querella admitida a trámite, una presión jerárquica sobre una subordinada durante muchos meses. ¿Cómo se sostiene eso internamente siendo el número 2 de la Policía Nacional? Pues con una disonancia resuelta, utilizando frases como hay una relación previa entre nosotros, ella estaba allí, no fue lo que parece. Y mira, no lo digo yo porque lo dice la psicología, cuando la contradicción entre quien crees ser y lo que haces es demasiado grande, el cerebro elige protegerte la imagen y eso lo hace absolutamente siempre. Todos hemos hecho versiones pequeñas de esto, justificar algo que hicimos mal para quedar bien ante nosotros mismos. La diferencia entre ese autoengaño cotidiano y el que estamos analizando es una cuestión de escala, es una cuestión de poder y del coste que pagan los demás. Eso nos lleva a un tercer mecanismo, el más profundo y es el que cierra este círculo. El tercer mecanismo es el autoengaño, y aquí hay que parar un momento porque esto es lo más importante del vídeo. Mira, hay una diferencia crítica entre mentir y autoengañarse, porque el mentiroso sabe que miente, sabe que lo que dice no es verdad, siente tensión, a veces culpa o miedo a que le pillen. Pero el que se autoengaña ha ido un paso más allá, ya no siente nada de eso porque ya no sabe que está mintiendo. Ha integrado la versión falsa hasta convertirla en verdad. Mira, Robert Trivers, biólogo evolutivo de Harvard, lleva muchísimas décadas estudiando esto y su conclusión es bastante interesante porque dice que la forma más eficaz de engañar a otros es engañarte primero a ti mismo. Y esto se hace porque cuando crees tu propia mentira no transmites señales de culpa, no te delatas, no hay microexpresiones, no hay tensión, porque en tu mapa interno no hay nada de lo que ser culpable. Así que vuelve al escaparate. Al final siempre aparece alguien que acaba entrando sin pasar por el escaparate, por la puerta de atrás. Pero el que construyó ese escaparate lleva tanto tiempo mirándolo desde fuera que él mismo ha dejado de ver la trastienda. Y no es que la oculte, es que es incapaz de verla. Te voy a poner un ejemplo más cercano. El padre de familia que lleva 30 años siendo el referente, el que da consejos, el que pone los valores sobre la mesa en las cenas y el que dice lo que está bien y lo que está mal. Y tiene un comportamiento en privado que contradice radicalmente todo eso. Quizás con su mujer o con sus hijos o quizá con la gente con la que trabaja. ¿Por qué nadie dice nada? ¿O por qué nadie lo nombra esto? Pues porque él tampoco se da cuenta. No porque lo esté escondiendo activamente, sino porque en su cabeza eso ya no existe como contradicción. El autoengaño lo resolvió hace tiempo. Si alguien se lo señala, la reacción no es sentir culpa, es sentir indignación genuina, porque siente que le están atacando injustamente. Así que esa indignación no es actuada, es una indignación real. Y que para esta persona sea una actuación real es lo más inquietante de este mecanismo.
Mira, si el autoengaño estuviera operando en el caso del DAO, veríamos exactamente a un hombre que lleva desde el 2018, creo aproximadamente, al frente de la estructura operativa de toda la Policía Nacional de este país. Años representando la ley, la autoridad o la institución. Y según la querella, meses de prisión psicológica sobre una subordinada y utilizando supuestamente también su jerarquía para mantener el control sobre alguien que quería irse de su lado. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que alguien en ese cargo, con esa responsabilidad institucional, no vea una contradicción? Si el autoengaño estuviera operando aquí, la respuesta es muy simple, pues porque él ya no está viendo la contradicción. Porque mira, la persona, es decir, esa máscara, la máscara social de ser el número 2 de la policía, lleva tanto tiempo siendo su identidad que lo que queda detrás ha quedado completamente invisible incluso para él mismo. Y no hablo de maldad consciente, hablo de algo, bueno, bastante peor. Hablo de algo todavía más peligroso y es el de alguien que pueda creer de forma genuina que quizá no haya hecho nada malo. Así que este es el círculo completo. Construyes la persona, es decir, la máscara social, el escaparate. Cuanto más alto subes, más necesitas que esa imagen sea sólida. Más tiempo inviertes en ella y más depende de ella tu posición de poder o tu identidad. Entonces aparece una conducta que contradice esa imagen, ¿no? El cerebro activa la disonancia cognitiva y no puede sostener las dos cosas, es decir, resuelve la tensión no corrigiendo la conducta, sino reescribiendo el relato. Con el tiempo esa reescritura se vuelve automática, se automatiza. Y ahí llega el autoengaño. Ya no es un esfuerzo consciente, es tu propia realidad. Una realidad que tú crees. Y el escaparate ya no es lo que muestras, sino que es lo que tú realmente crees que eres. Mira, este patrón no vive solamente en los despachos de la policía ni del poder, vive en escala doméstica y en la vida de prácticamente todo el mundo, así que te voy a dar un antídoto de 4 pasos concretos. El primero es que busques la brecha, que busques que te preguntes, ¿hay algo que predico en público que no cumplo en privado? Esto es complicado, ¿eh? Porque tienes que tener un nivel de conciencia bastante alto para poder hacer eso. El segundo es que escuches las señales de disonancia. Cuando te justificas frente a algo internamente con demasiada rapidez, o cuando el relato que te cuentas es siempre favorable, o cuando nadie a tu alrededor te contradice nunca, ahí hay una señal importante. Ahí está la señal, porque ahí existe una disonancia. Y el tercero es que necesitas a alguien que entre por la puerta de atrás, una persona en tu vida que tenga acceso real a quién eres, no a quién proyectas ser, que pueda decirte lo que no quieres oír y a quien le hayas dado permiso explícito para decírtelo. Y el último paso, el cuarto, es que separes el cargo de tu propia identidad. Esto no es una crítica, tu valor como persona no está ni en tu puesto, ni en tu título, ni en tu posición. Cuando alguien confunde el cargo con la identidad, pierde las dos cosas. Y antes de que eso acabe colapsando, hace todo lo posible para proteger precisamente el cargo, porque la persona ya está anulada. Así que seguramente entraste pensando que esto era sobre un caso de abuso de poder y sales sabiendo que es sobre el mecanismo que permite que cualquier persona se aleje de quien dice ser sin apenas darse cuenta. El doble yo no es un fenómeno de políticos o de altos cargos, es un mecanismo humano. Cambia simplemente la escala, la situación, pero el mecanismo es el mismo. Y no se trata de juzgar a nadie, obviamente, porque esto es simplemente un ejemplo, un caso que todavía está por ver. Se trata de entender lo que podemos llegar a hacer nosotros. Me interesa mucho tu opinión de estos 3 mecanismos que hemos visto hoy, la persona, la disonancia cognitiva y el autoengaño. ¿Cuál crees que es el más peligroso y el que más te ha llamado la atención? Te leo en los comentarios y recuerda comentar con cariño y respeto. Tienes 2 formas de profundizar en este contenido, una apoyando al canal, puedes unirte a la membresía en el botón unirse. Ya sabes que es una de las mejores formas de sostener estos análisis y desde aquí gracias como siempre a todos los que ya os habéis unido y también a los que acabáis de hacerlo. Si sientes que en tu vida tienes miedos o emociones bloqueándote, en mi sesión de análisis identificamos el foco de ese malestar para que recuperes tu equilibrio. Tienes el link en la descripción y te lo dejaré también por aquí. Así que nada, te veo en el siguiente análisis. Suscríbete y activa la campanita. Un besito. Chao.